Hoy quiero hablarles en breve acerca de tres tipos de personas. A los seres humanos nos podrían clasificar de muchas maneras. Habrían muchas maneras de cómo clasificarnos a los seres humanos, porque cuando hablamos de tipos de personas, ya implícito hay una clasificación. Y yo quiero llevarles al libro de Nehemías, porque esta clasificación está basada en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 1, por favor. El libro de Nehemías, capítulo 1. Cuando lo tengan me dice amén. Voy a leer el versículo 3 para poderme introducir. Nehemías 3:1. Porque lo primero que quiero es ponerlo en contexto y después hablarle de la clasificación en sí. Nehemías capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Sí? Ok. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jericó derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías nos habla acerca de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Jerusalén fue destruida por Babilonia y fueron llevados cautivos a Babilonia. La profecía que Dios había dado de esa cautividad decía que ese cautiverio iba a durar 70 años. Luego de los 70 años, hubo permiso de parte de Babilonia para que los hebreos que querían regresar pudieran regresar a su tierra. Entonces hubo libertad para que pudieran regresar a su tierra. Israel regresó en varios grupos, uno liderado por Zorobabel, otro grupo liderado por Esdras, y cada uno de ellos tuvo una función específica, porque Dios estaba restaurando Israel, Dios estaba restaurando la nación. Y yo siempre he dicho que es interesante el proceso de reconstrucción, porque después de 70 años de estar cautivo, cuando ellos regresan, lo primero que se reconstruyó fue el altar. Fue lo primero que reconstruyeron. En segundo lugar, reconstruyeron el templo. El altar representa nuestra comunión personal con Dios, usted y Dios. El templo representa algo un poco más colectivo. Y en tercer lugar, Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. No podemos nosotros restaurar o reedificar la ciudad si no hemos restaurado nuestro altar. No podemos restaurar o reedificar la ciudad si no hemos restaurado el templo. Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces cuestionamos lo que pasa en la ciudad, pero nuestro altar está desbaratado. Cuestionamos lo que pasa en el país,
pero como iglesia, como templo estamos. Entonces primero somos nosotros de manera personal, después somos nosotros como iglesia, y hasta entonces estamos en capacidad de restaurar la ciudad. Entonces, no sé si me están midiendo el tiempo, ¿verdad? Nehemías era copero del rey Artajerjes, y él preguntó a unos judíos que iban y venían acerca de Jerusalén, que cómo estaba Jerusalén. Y los judíos le contestaron eso, el versículo 3 que nosotros leímos. Me gusta cómo lo dice un poco más dramático la nueva traducción viviente. Por favor, el versículo 3, la nueva traducción viviente. Un lenguaje más de San Judas, ¿verdad? De Villanueva, amén. Sí. Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Ese lenguaje es muy nica, ¿verdad? Amén. Las murallas de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ese fue lo que ellos le dijeron cuando él preguntó, ¿cómo está Jerusalén? Él era copero del rey y por supuesto que gozaba de un estatus, de ciertos privilegios por ser el copero del rey. Y pregunta de cómo está la gente en Jerusalén y le hacen saber que la gente en Jerusalén está en desgracia, que el muro está desbaratado, las puertas están destruidas. Y entonces en el versículo 4 dice Nehemías porque este es un relato del propio Nehemías. Dice Nehemías que él se sentó a orar y a llorar a Dios. Al saber eso, él se entristeció al saber cómo estaban sus hermanos en Jerusalén. Usted tiene que saber que probablemente Nehemías nunca había visitado la ciudad de Jerusalén, nunca. Porque Nehemías había nacido en Babilonia, era un judío nacido en Babilonia. Él había nacido en el cautiverio, como cuando muchos judíos nacieron allá en Egipto, fueron esclavos por 400 años. Y entonces él había nacido en Babilonia y probablemente nunca había visitado la ciudad. ¿Sabe cómo sería eso? Como un nica, un hijo de un nica nacido en Costa Rica, que de pronto pregunta, ¿y cómo está Nicaragua? O un hijo de un nica nacido en España y pregunta, ¿cómo está Nicaragua? Lo más normal es que la gente que vive en otra nacionalidad no se preocupe por su gente ni por su tierra. Lo más normal, ¿verdad? Si a veces uno viviendo aquí le vale cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Ahora imagínense en otro lugar. Entonces, él, muy diferente, estaba interesado en cómo estaba su tierra. Aunque nunca había vivido ahí, no había nacido ahí, estaba muy interesado en saber cómo estaba su tierra, cómo estaban sus hermanos. Y al saber que la ciudad estaba desbaratada, estaba destruida, él se entristeció. Entonces, esa es la síntesis del relato de Nehemías. Nehemías va con esa carga en el corazón y pide permiso al rey. Una vez le sirve la copa al rey, eso lo dice el libro de Nehemías, yo solamente le estoy haciendo un resumen. Y él está triste delante del rey y el rey le dice, ¿por qué tu semblante está así, Nehemías? Y Nehemías decide hablarle al rey de por qué está triste él.
De hecho, que estaba poniendo en riesgo su vida. Porque si él no hallaba gracia delante del rey, él no podía servirle al rey la copa con un rostro de tristeza. Su vida estaba en riesgo, pero Dios le permitió hallar gracia delante del rey. Y entonces le dice al rey: ¿cómo voy a estar yo alegre si mi tierra y mi gente está en un gran mal? Y entonces el rey le da permiso a Nehemías para que vaya a Jerusalén y pueda ver cómo está la ciudad. En ese relato de Nehemías yo encuentro tres tipos de personas. Los primeros son los visionarios. Diga conmigo, los visionarios. Repita conmigo, los visionarios. Los visionarios son gente que construye. Es gente que construye. Que aunque no haya nada, lo ve, lo visiona, lo mira y luego se da la tarea de construirlo. Nehemías sabe que la ciudad está sin muralla, y en aquel tiempo para una ciudad capital era muy importante tener sus murallas. ¿Por qué? ¿Para qué servía una muralla? Una muralla servía en principio para protección, para proteger una ciudad. Una ciudad sin muralla era una ciudad desprotegida, era una ciudad débil, era una ciudad víctima de bandas de malhechores, de bandas de ladrones que llegaban y penetraban la ciudad por cualquier punto y desbarataban, se llevaban sus mujeres, se llevaban sus ganados. Entonces, en principio, una muralla era para proteger. Una muralla servía para controlar quién entraba y quién salía. Ahora, los biblistas creen que para en ese entonces gran parte de los judíos ni siquiera vivían en Jerusalén, que la mayoría de los judíos vivían en naciones vecinas. Y la razón por la que la mayoría de los judíos vivían en naciones vecinas es porque al estar Jerusalén desprotegida, sin muralla, ellos, por seguridad física, se iban a vivir a ciudades donde se sentían protegidos. No se quedaban. La gran mayoría de Jerusalén, de hebreos, no se quedaban en Jerusalén porque allí estaban desprotegidos. En cualquier momento llegaba una banda de malhechores y podían ser víctimas de muertes. Entonces ellos se iban a las naciones extranjeras para sentirse seguros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la mayoría de ellos se van a naciones extranjeras? Es que se empiezan a mezclar, ¿sí o no? Se empiezan a mezclar. Hebreos se casan con personas de otras nacionalidades. Es como un nica que se va a Costa Rica, joven, soltero. Lo más normal es que se case con una tica, sí o sí, ¿verdad? Se case con una gringa, se case con una española. Porque aproximadamente el exilio duró 70 años según la profecía de la Biblia. Y después de 70 años, el rey de Babilonia dijo: pueden regresar a su tierra. Y desde que dieron el permiso de que regresara a su tierra hasta Nehemías, ¿sabe cuántos años habían pasado? 100 años. 100 años. Desde el permiso hasta Nehemías habían pasado 100 años. Ahora, si usted le suma esos 100 años de que tenían el permiso de regresar, más los 70 años del cautiverio, ¿cuántos años estamos hablando? 170 años. ¿Y sabe lo que ocurre en 170 años cuando la mayoría de nuestra gente se va a otras naciones? Pierde su identidad.
pierde en el caso de los hebreos, van perdiendo su idioma, su lenguaje. Y peor, van perdiendo su fe en Dios, porque al irse a naciones extranjeras asumían la cultura religiosa de otras naciones. Entonces Nehemías está consciente de todo ese panorama del que le he dicho, de una nación que no tiene murallas. Y él consigue permiso del rey y dice: voy a ir a construir. Y llega a Jerusalén y está unos días, y de noche Nehemías salía. Y dice que salió por varias noches a recorrer la ciudad y no le dijo a nadie en absoluto qué llegaba a hacer. Hasta que miró el momento oportuno, reunió a todos los principales y le dice: vamos a construir. Un muro, una ciudad desbaratada por aproximadamente 170 años. Y cuando digo aproximadamente, es que podría ser mucho más que eso. Quiero llevarle a este versículo, por favor. Nehemías 6:15, por favor. Capítulo 6, versículo 15. 6:15. ¿Lo tiene? Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Elul es octubre. Nueva traducción viviente, por favor. 6:15. Nueva traducción viviente. Así que el 2 de octubre, qué bárbaro, ¿verdad? No, si es que ahora ya uno no tiene que estudiar mucho, solo leer, ¿verdad? Amén. Así que el 2 de octubre, a los 52 días, después de haber comenzado la obra, se terminó la muralla. Nehemías era un hombre visionario que construyó un muro que no se había construido por aproximadamente 170 años. Y que él logró construir ese muro en menos de 2 meses. Yo la otra vez, cuando estaba leyendo esto, me comparé con Nehemías y dije yo: qué bárbaro ese Nehemías. Nosotros cuando hicimos este pequeño anexo de donde está esa cercha para allá, nos llevó como 4 meses. ¿Se imagina usted? Sí, sin broma, como 4 meses dilatamos ahí. Y Nehemías construyó un muro de una ciudad. ¿Sabe qué altura tenía ese muro? Por aquí tengo el dato. ¿Sabe cuánto tenía? Según los biblistas, el muro que Nehemías construyó de altura. Mire, hasta ahí, que es la parte más alta de este templo, tenemos aproximadamente 4 metros. 4. Nehemías construyó el muro de una ciudad de 12 metros de altura. Eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa. Como dice la hermana Luz, ese es otro nivel. Y el muro era tan ancho arriba que se podían haber carros de guerra, podían circular arriba del muro. Lo que nadie había hecho por 170 años, Nehemías lo hizo en 52 días. La gente visionaria no conoce de límites. La gente visionaria siempre pretende construir pese a cualquier adversidad que haya.
Y no crean que no hubo adversidad, pero la gente visionaria construye. Vea este versículo, por favor. 4:10, por favor. 4:10. Nehemías 4:10. ¿Lo tiene? Nehemías 4:10. ¿Sí? Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es, ¿cómo es el escombro? Y no podemos edificar el muro. ¿Cómo eran los escombros? ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Alabanza. El hombre encargado de la alabanza le dijo al pastor: no podemos seguir. Estamos cansados, estamos agotados, no podemos seguir. El hombre encargado de atribuirle la alabanza a Dios dijo: no podemos. Pero mire lo que dice el versículo 6, por favor. Ese era el 4:10, ahora mire el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Sabe lo que Judá no estaba viendo? Judá no estaba viendo el ánimo de la gente. Judá no estaba viendo que la muralla estaba a la mitad. ¿Cuántos saben que si la muralla está a la mitad, solo le falta la otra mitad? Amén, ¿verdad que sí? Sí, no se necesita ciencia para eso. Judá, ¿por qué se sentía debilitado? ¿Y por qué se sentía cansado? Porque él estaba viendo los escombros. La gente visionaria, la gente que construye, no es gente que mira los escombros. Es gente que mira el avance. No estamos donde queremos, pero hemos avanzado. No hemos terminado, pero estamos a la mitad del muro. Es gente que va siempre, siempre y siempre construyendo, que no ve los límites, no ve las dificultades, sino que da paso de fe, creyéndole al Señor y actuando. ¿Qué es lo que me gusta de Nehemías? Que Nehemías, además de ser un gran líder, era un hombre de oración. Y usted lo ve siempre a Nehemías orando antes de actuar. Y después de orar, actuaba. Nehemías no hacía nada sin oración. Pero después de orar, actuaba. No es que hay gente que se la pasa orando y nunca hace nada. Aló. Señor, te quiero servir. Dime dónde servir. Oye, llevan 30 años diciéndole a Dios eso. Amén. El segundo grupo de personas, ¿quiénes son los primeros? Los visionarios. Los visionarios son constructores, visionarios, ¿verdad? Ellos son constructores. El segundo grupo está en el capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Nehemías, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Voy a leer el versículo 19 de una vez. 2:19. En el 17 y 18 Nehemías juntamente con el pueblo se deciden a ir a construir. Y en el versículo 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Están los visionarios
Pero toda persona visionaria siempre se va a enfrentar a un grupo, y es el grupo de los opositores. Diga conmigo, opositores. Los opositores, en muchos de los casos, son gente envidiosa. Fíjense que estas personas, mientras Jerusalén estaba desbaratada, no decían nada. Ellos empezaron a construir y entonces ellos empezaron a hablar. Y los opositores siempre se van a oponer a gente que tiene proyectos, a gente que quiere hacer algo. Y el versículo 19 dice que los menospreciaron, hicieron escarnio y nos menospreciaron. ¿Cuál es el recurso de la gente opositora? La burla. Escarnio es burla. La gente opositora, al no tener ninguna razón, recurren a la burla, recurren al menosprecio. Versículo posterior, ellos dicen: ese muro que están construyendo, si se para un zorro, lo va a desbaratar. Imagínense ustedes lo que... No crea que cuando usted tenga un sueño de algo, todo el mundo se lo va a aplaudir. No crea que cuando usted tenga un proyecto, una visión de hacer algo, todo el mundo se lo va a aplaudir. No. También se van a levantar gente opositoras a burlarse y lo van a menospreciar. Lo van a menospreciar. Miren el capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, porque Sanbalat era una especie de gobernador de Samaria. Samaria era una nación judía. Recuerden que Samaria es el resultado de la división del reino de Israel en el libro de Reyes. Y esa rivalidad todavía llegó en tiempo de Jesús. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana: pero si samaritanos y judíos no se llevan. Siempre habrá gente que se va a oponer. Siempre va a haber gente que lo va a menospreciar. Siempre va a haber gente que no va a creer en usted. Usted decide qué creer. Usted decide en quién confiar. Yo no tengo tiempo para ir versículo a versículo, pero me encanta cuando Nehemías le dice cuando estos opositores dicen, se burlaban de ellos, y Nehemías dicen: confiemos en el Señor, Dios es grande y poderoso. Sanbalat y su grupo de opositores, cuando miraron que no se detenía la construcción, dejaron la burla y fueron a un paso mayor. El paso mayor fue la amenaza: vamos a ir y le vamos a caer. Y sabe lo que hizo Nehemías. Por si se da el ataque de ellos, dice Nehemías, con una mano trabajando, con una ponían bloque y con la otra tenían la espada, tenían el arma. No se intimidó, no se detuvo. La gente visionaria nunca se detiene a la amenaza de sus enemigos. Si va a tomar alguna precaución, la toma, pero sigue construyendo, sigue avanzando. Que usted es un débil, ok, pero siga avanzando.
Que le vamos a caer, está bien, pero siga avanzando. Que usted no va a lograr nada, tome su precaución, pero siga construyendo, no se detenga. Y termino con el tercer grupo. Básicamente lo voy a mencionar nada más por razones de tiempo. Está en el 4:12, por favor. 4:12. ¿Quién es el primer grupo? Los visionarios. Los visionarios son constructores. El segundo grupo son los opositores. Siempre va a haber gente que se va a oponer. ¿Saben por qué la gente se opone a los sueños de otros? Porque ellos no tienen. Se lo repito, ¿por qué la gente se opone a los sueños de otros? Porque ellos no tienen. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos, ¿quiénes venían? Los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Habían judíos que vivían en Samaria y en otras naciones. Y entonces estos judíos escuchaban a Sanbalat, samaritano, escuchaban a Sanbalat: los vamos a desbaratar, le vamos a caer. Y entonces, ¿qué es lo que hacían estos judíos? Vivían en Samaria, porque dice que vivían entre ellos. Iban a Jerusalén y le decían: allá están diciendo que les van a caer y los van a desbaratar. Y se lo repetían hasta 10 veces. Y como estos no paraban de construir, se iban allá a Samaria y decían: siguen construyendo, no se detienen. Y estos decían: los vamos a desbaratar, le vamos a caer. Iban, le van a caer en la noche. Los visionarios, constructores, los adversarios. Y el tercer grupo son los acarreadores de chisme. ¡Hey! Diga conmigo: acarreadores. Cualquier parecido. Yo quiero decirle que usted está en uno de ellos tres. Usted o es constructor, o es adversario, o es simplemente un acarreador de. Póngase de pie.